Pues hoy, como digo, el culto va a ser un pelín distinto. Vamos a ir haciendo diferentes partes, ¿vale? Porque hay bastante que quiero decir y no quiero decirlo todo seguido para que no haya una sobrecarga de información. Vamos a comenzar con el revolucionario, o el título es El revolucionario que revolucionó las revoluciones. Ayer, de broma, me dijo mi mujer y mi hija cuando volvíamos en el coche, dice, oye, ¿de qué vas a hablar mañana? Digo, de la política. Y mi mujer me miró y dijo, eso no lo puedes hacer. Y mi hija me miró y dice, bueno, si vas a hablar de eso yo no voy, porque eso no me interesa para nada. Bueno, permitidme explicar todo y luego al final pues decidís si lo que he dicho, porque es un tema algunas veces controvertido, pero espero que todo lo que se diga aquí tenga una base bíblica. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 12 y los versículos del 13 al 17. Marcos 12, los versículos del 13 al 17, dice así. Son palabras que conocemos bastante bien, son quizás, al menos una de las frases, es una de las frases de Jesús que conocerá la mayor parte de la sociedad, incluso los no cristianos. Dice así, luego, versículo 13, luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, le replicó, ¿por qué me tendéis trampas? Traedme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Y dijo, pues dadle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Esa frase, dadle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, es que está en el vocabulario popular, lo conoce incluso gente que quizás nunca ha abierto una Biblia. Y como sabéis, y como digo, no voy a hablar de esto, pero estamos en periodo electoral otra vez. Parece ser que en este país no paremos de estar en periodo electoral. Y durante las próximas semanas vamos a escuchar a diferentes personas diciendo, si me votáis a mí o si votáis por este sistema, todo va a ir bien. Y la solución es esta. La solución es lo otro. Pero también cuando estaba preparando este mensaje, me vino la idea de este mensaje, porque hay una película que está a punto de salir, creo que en Estados Unidos ya ha salido, aquí en España no, pero Jemima, si quieres pasar, que se dice Jesus Revolution, la revolución de Jesús. Y no conozco la película, no lo he visto, sé que parece ser que está basado en una historia real, pero como digo, no conozco mucho la historia, seguramente se escribirá mucho de esta película en foros cristianos en las próximas semanas y meses, pero básicamente parece ser que la película se basa en Estados Unidos en los años 60 y un pastor de una iglesia muy tradicional, muy conservadora, comienza a trabajar con un grupo de hippies. Los que en los años 60 querían cambiar todo, querían revolucionarlo todo. Y trata ese choque de culturas entre un pastor americano muy tradicional y estos jóvenes hippies revolucionarios. Y de ahí viene la pregunta el título de la película, Jesús, o la revolución de Jesús sería en castellano. Como digo, no conozco la película, no conozco la historia en la que está basada, pero nos hace preguntar, ¿Jesús, y lo dicen algunas veces, ¿Jesús realmente fue un revolucionario? Algunos lo dicen, no, es que Jesús, buen hombre y un revolucionario. Lo hemos escuchado. Y hoy en día, en un mundo muy polarizado y por desgracia muy politizado, a mí me ha pasado, y lo vemos también en algunos foros, la gente viene a los cristianos o a las asociaciones evangélicas cristianas y les hacen la misma pregunta que le hacen a Jesús, como vamos a ver. Oye, ¿Jesús es un revolucionario?
Jesús quiere cambiar el sistema. ¿A quién votaría Jesús? Y muchas veces, como vamos a ir viendo, esta pregunta se hace por la misma razón que se le hizo a Jesús, para tenderle una trampa. Y la realidad es que muchas veces como cristianos no sabemos qué contestar. ¿Por qué? Si somos fans de YouTube, pues escuchamos a personas diciendo que son cristianos y dicen, no, cuando te hacen esta pregunta tienes que decir que Jesús sería de este sistema político, de este partido político. Mientras que otros vemos, dicen, no, esto no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros hablamos de reinos espirituales, no tiene nada que ver con nosotros. Y algunas veces que nos quedamos confundidos, oye, tenemos por un lado otros diciendo no, esto, y otro que no tiene nada que ver con nosotros. Pues hoy, con la ayuda del Señor, vamos a mirar cómo contestó Jesús a una pregunta que realmente cuando lo entendemos bien, era esa misma pregunta. Oye, Jesús, ¿tú eres revolucionario? ¿Qué sistema apoyas? ¿Qué forma apoyas? Y espero que de esta forma no solamente podemos contestar para no caer en la trampa que es esa pregunta muchas veces, sino sobre todo, y en el último punto, ¿cómo podemos usar esa pregunta, cambiarlo para evangelizar? Entonces, para entender bien la pregunta, tenemos que entender bien el contexto de la pregunta. Hemos leído al inicio Marcos capítulo 11 y los versículos del 15 en adelante, donde Jesús entra en Jerusalén, va al templo y lo limpia. Echa de ahí a los que lo habían convertido en un mercadillo, en los cambistas, los que se ganaban dinero ahí en el templo, y dice, oye, esto no es un mercadillo, esta es una casa de oración para todas las naciones. Ahora, este hecho, entre muchos otros, le había traído problemas a Jesús. Jesús había tenido problemas con los líderes religiosos ya casi desde el inicio de su ministerio. Y este hecho de que entrara al templo y lo limpiara, le trajo aún más problemas con las autoridades religiosas. Ellos eran los que controlaban el templo. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué autoridad tiene él para entrar en lo que controlamos nosotros y echar a la gente que nosotros hemos permitido que esté haciendo negocio ahí? Y para entender la pregunta hemos de entender otra cosa. Los judíos en tiempos de Jesús esperaban la venida del Mesías, la venida de Cristo. Ahora, hay que entender que los judíos esperaban un Cristo, un Mesías diferente al que entendemos nosotros. Porque ellos entendían que el Mesías que iba a venir iba a ser un gran líder religioso que iba a restablecer el culto, la gente adoraría a Dios de una forma correcta. Sí, esperaban eso. Pero para los judíos, el Mesías, el enviado de Dios, no solamente iba a ser un líder religioso, sino iba a ser un líder en un sentido político. Un líder que se declararía rey y echaría a los romanos y permitiría otra vez que Israel fuera independiente. Entonces, muchos de los seguidores de Jesús, que habían escuchado a Jesús en este momento, se estaban preguntando, ¿este hombre es ese líder religioso que va a restablecer el culto? ¿Va a hacer que todos sigamos a Dios de una mejor manera? Y también va a hacer una revolución y echar fuera a los romanos. Por eso, si miramos el capítulo 12, cuando leemos después de que limpió el templo, vemos que le hacen dos tipos de pregunta a Jesús. Le hacen preguntas teológicas. Oye, vamos a mirar la Biblia, que en su día era la primera parte del Antiguo Testamento, y le hacen preguntas acerca de ciertas cosas, a ver si le pillan para decir, no puede ser el Mesías, porque está diciendo algo contrario a lo que dice la Biblia, así que no puede ser el Mesías, porque el Mesías
es un gran reformador espiritual. Pero también le van haciendo preguntas acerca de temas de liderazgo para poder decir, mira, él no viene a echar fuera a los romanos, así que tampoco puede ser el Mesías. Y eso lo vemos en el capítulo 12, esos dos tipos de preguntas. Preguntas acerca del sistema político en ese momento y preguntas religiosas. Y la primera pregunta que le hacen realmente no es una pregunta teológica en un sentido, sino es una pregunta del sistema, de la política. Si él realmente ha venido a hacer una revolución. Y hoy vamos a mirar tres cosas. Vamos a mirar una pregunta revolucionaria. En segundo lugar, vamos a ver una respuesta revolucionaria. Y en tercer lugar, y para mí la más importante, vamos a ver una revolución revolucionaria. Tened esas tres cosas en cuenta. Una pregunta revolucionaria, una respuesta revolucionaria y una revolución revolucionaria. Y voy a parar ahí, esa es la introducción. Una pregunta revolucionaria. Versículo 13, vamos a mirar otra vez el versículo 13. Luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Y aquí cuando digo una pregunta revolucionaria, no estoy diciendo que es una pregunta nueva, que nunca habían hecho a ningún líder religioso o político de la época. Estoy diciendo, le están preguntando a Jesús aquí si viene a hacer una revolución. Eso es lo que significa esta pregunta. Porque, como he explicado en la introducción, uno de los problemas principales de los judíos es que unos 100 años antes de la vida de Jesús había llegado las tropas romanas, el Imperio Romano, y había conquistado a Israel. En este momento el pueblo de Dios, los judíos, no eran un pueblo independiente, estaban dominados por los romanos. Y los que vienen a preguntarle son dos grupos que tienen posturas muy diferentes acerca de cómo vivir esta situación. Dice aquí en el versículo 13, le enviaron a Jesús fariseos y herodianos. Claro, los fariseos seguramente les conocemos bien, esto sale mucho en la Biblia y vemos que había constantemente unos debates teológicos entre Jesús y los fariseos. Los fariseos no estaban de acuerdo con algunas cosas que hacía Jesús. Jesús les decía que sus tradiciones humanas, aunque ellos decían que se basaban en la Biblia, pero con sus tradiciones humanas habían invalidado lo que Dios decía. Así que los conocemos realmente como un grupo religioso. Pero ante el problema de los romanos tenían su punto de vista. Y ellos decían, si nos portamos bien, si hacemos caso a nuestra forma de entender el Antiguo Testamento, Dios un día va a enviar ese libertador, ese Mesías, ese líder religioso que restablecerá todo y ese líder que echará a los romanos. Así que ellos predicaban la esperanza, oye, no os desesperéis al pueblo, que un día Dios va a enviar ese Salvador, tanto espiritual como de liberación nacional. Y hasta ese momento ellos decían, con los romanos lo menos posible. No les ayudemos, no nos mezclemos con ellos, intentemos, no es que ellos hacían nada para llevar a cabo una revolución, pero decían, hasta que venga ese líder, no hagáis nada, intentad relacionaros lo mínimo con los romanos. Ahora, no solamente vienen los fariseos, vienen unos que se llaman los herodianos. Y estos quizás no los conocemos tanto, no salen tanto en la Biblia. Los herodianos sacan su nombre de Herodes.
La familia, el rey Herodes, el famoso rey Herodes que mató a los niños, habían varios Herodes, ¿vale? Era toda una familia, ¿vale? No es el mismo. Pero la familia del rey Herodes era el que reinaba en la mayor parte de Israel. Pero no era un rey independiente, lo habían puesto los romanos, ¿vale? Pero los herodianos miraban y decían, oye, desde que están aquí los romanos, la cosa tampoco está tan mal, ¿eh? Hay bastante más estabilidad, nos han traído mejores carreteras, tampoco está tan mal. Y encima nos han puesto un rey, el rey Herodes, que encima se había convertido al judaísmo. Así que los herodianos lo que decían es, no, vamos a ayudar. Vamos a seguir con esta situación porque la verdad es que la situación de estar dominado por los romanos es mejor que el caos que se ha vivido en otros momentos en nuestra historia. Así que vemos que hay dos posturas totalmente distintas entre estos dos grupos acerca de la conquista romana. Entonces, entendiendo esto, entendemos algunos de los matices en la pregunta. La pregunta es, ¿está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Y hay que entender, es que este versículo creo que muchas veces no lo entendemos bien, porque pensamos que es un debate político acerca de, oye, ¿los impuestos son buenos o malos? ¿Hay que subir los impuestos o hay que bajar los impuestos? Y de eso no está hablando este versículo. Porque si miramos en el original, no pone impuestos en plural. Es un impuesto. Es el impuesto, en el original, es el impuesto de, lo diré bien, capitación. Claro, muchos aquí, no sé si alguien sabe lo que es el impuesto de capitación. Yo no lo sabía, ¿vale? Quizás si estáis en Hacienda lo sabréis. Pero el impuesto de capitación es un impuesto que tiene que pagar todo ciudadano que vive en una zona, ¿vale? Si hiciesen un impuesto aquí de capitación en España, dirían, todo ciudadano registrado aquí en España tiene que pagar este impuesto. No importa si eres rico o pobre, lo tienes que pagar y todos tienen que pagar lo mismo. Y ese es el impuesto que están preguntando. Un impuesto específico para todo el mundo, y todo el mundo pagaba lo mismo. Y lo importante de este impuesto, por eso digo que no es un tema de debate, oye, subir o bajar los impuestos, es que este impuesto era un impuesto muy bajo. Era, una vez al año tenías que pagar un denario. El denario era la moneda casi más pequeña, ¿vale? Básicamente, un denario era el sueldo mínimo de un día de trabajo. Un denario. No era un impuesto muy alto. No es que estaban diciendo, no, me tienes que pagar 20.000 euros cada año. No, básicamente es como si nos dicen a nosotros, oye, cada año hay que pagar, toda persona en España tiene que pagar 30 euros. Nos puede gustar más o menos, pero la mayoría de la gente tenemos 30 euros para pagar ese impuesto al año, ¿vale? Entonces, el problema de este impuesto no era si era mucho o era poco. El problema de este impuesto es que este impuesto iba directamente al César. Y el César usaba este dinero para contratar más tropas, que esas tropas tuviesen más armas y para edificar carreteras. Y podéis decir, hombre, las carreteras son buenas. Sí, pero las carreteras César no lo hacía para que la persona pudiese llegar de Jerusalén a Nazaret más rápidamente. No, era para que cuando él tenía un problema pudiese enviar sus tropas más rápidamente, ¿vale? Así que este impuesto lo pagaban los judíos para que el César tuviese aún más poder y dominio sobre ellos. Cada vez que pagaban ese denario, que no era mucho, estaban diciendo, yo estoy pagando para que no me pueda independizar, para que no podamos echar a los romanos, porque cada uno de esos denarios, esos céntimos que se pagaban, iban directamente a César y a sus ejércitos. Por eso era un impuesto controvertido. Pero hay otra cosa, y por eso estamos hablando de una pregunta revolucionaria. Y este detalle no lo conocía hasta que hice este estudio. En el libro de Hechos, si vamos adelantando, Jimena, no sé si te he dejado atrás. Sí. En el libro de Hechos, al principio,
las autoridades religiosas están un poquito enfadados, porque ellos habían matado a Jesús y pensaban que con esto todo se solucionaba. Y comenzamos con el libro de Hechos y los seguidores de Jesús siguen predicando. Entonces hay un momento que las autoridades religiosas de los israelitas están ahí hablando, diciendo, oye, ¿cómo paramos esto? Pensamos que con matar a Jesús esto se solucionaba. Y no, siguen predicando en su nombre. Y hay un hombre muy sabio en esa discusión que dice, Jesús no es el primero que se ha levantado como un líder, como un Mesías. Ha habido muchos en la historia. ¿Y sabes qué ha pasado? Que cuando has matado a ese líder, esa revolución, esa forma de pensar, ha desaparecido. Y pone algunos ejemplos este hombre. Y uno de los ejemplos que pone, lo vemos en Hechos capítulo 5 y el versículo 37. Dice, después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces, todos los que le siguieron, se dispersaron. Y esto es interesante, porque Judas el Galileo hizo su rebelión precisamente cuando César intentó instaurar este impuesto por primera vez. Este impuesto, al que le están haciendo pregunta a Jesús, se instauró unos 25 o 30 años antes del ministerio público de Jesús. Y Judas, un buen judío, dijo, no, esto no puede ser. Y Judas el Galileo, en su rebelión, y esto lo podemos leer en la historia, hizo al menos 3 cosas. En primer lugar, se levantó y dijo, el impuesto no se paga. Y si tú eres judío y pagabas el impuesto, tendrías problemas con Judas el Galileo. En segundo lugar, cogió una banda armada, entró al templo de Jerusalén y echó del templo de Jerusalén a todas aquellas personas o cosas que él consideraba que no tenían que estar en el templo, que no eran judíos de toda la vida. Aquí en Reus decimos, Reus de toda la vida, pues él entró ahí y dijo, los judíos de toda la vida pueden entrar, pero no, si no, no. Esa es la segunda cosa que hizo. Y la tercera cosa que hizo es que dijo, a partir de ahora, César no es nuestro rey, Dios es nuestro rey. No se paga el impuesto, limpió el templo y dijo que Dios, a partir de ahora, era rey. Como vemos en Hechos capítulo 5, los romanos, que eso de la rebelión no se lo tomaban muy bien, enviaron tropas, mataron a Judas y el movimiento que él había liderado desapareció. Pero ¿habéis notado una cosa interesante? Ahora han pasado 25 años, más o menos, desde la rebelión de Judas el Galileo. Y ahora hay otro Galileo, Jesús de Galilea, que está diciendo cosas que muchos que están escuchando piensan que es lo mismo. Porque, sobre todo si leemos Mateo, el punto central del mensaje de Jesús es que el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Dios es nuestro rey. En los versículos anteriores que hemos leído al principio del culto, ¿qué ha hecho Jesús? Entrar en el templo y limpiar el templo. Entonces, cuando le preguntan la pregunta a Jesús, básicamente le están preguntando, ¿tú eres revolucionario como Judas? Porque estás proclamando el reino de Dios. Acabas de limpiar el templo, pues para ser como Judas el Galileo, la tercera cosa te falta. ¿Es lícito pagar los impuestos a César? Tenemos que evitar. Entonces, realmente ahora, entendiendo estos matices, entendemos que no es una pregunta teológica, ni una pregunta en un sentido de ordenación económica, si los impuestos son buenos o malos. Lo que le están preguntando es, Jesús, ¿tú vienes a hacer la revolución? ¿Vienes como Judas el Galileo para echar a los romanos? Y esto es la trampa que le tienden a Jesús. Porque recordemos que muchos que escuchaban a Jesús esperaban un líder religioso
y un líder político que iba a echar a los romanos. Entonces, si Jesús decía, sí, soy igual que Judas el Galileo, no se paga el impuesto, pues los herodianos volverían a Herodes y dice, oye, que tenemos otro revolucionario de Galilea. ¿Te acuerdas de Judas el Galileo? Pues ahora tenemos un Jesús que está a punto de hacer lo mismo. Envía las tropas, arréstale, mátale, porque si no vas a tener problemas. Y eso para los fariseos y los herodianos sería perfecto, porque si los romanos mataban o arrestaban a Jesús, ya podían decir, Mesías, este no es el Mesías. El Mesías venía para echar a los romanos y mira, ahora está encarcelado. Ahora, si decía, no, hay que pagar los impuestos, el pueblo a su alrededor que le estaba escuchando, esperando que este fuera ese líder espiritual, pero también político, dirían, tú eres un fraude, porque tú estás hablando del reino de Dios, pero estás diciendo que sigamos pagando impuestos al César. Ahí es la trampa. Contestara lo que contestara Jesús, en un sentido, como veremos, contesta de una forma diferente, contestara lo que contestara Jesús, o acababa en la cárcel y la gente diría, pues no es el Mesías, porque el Mesías viene para echar a los romanos, no para ser encarcelado o matado por ellos, o no eres el Mesías porque eres un fraude, porque el Mesías viene aquí para echar a los romanos, no para pagar sus impuestos. La pregunta era perfecta. La trampa era perfecta. Y vamos a parar ahí. Ya hemos visto la pregunta revolucionaria. Cuando digo la pregunta revolucionaria le están preguntando, ¿vienes a hacer la revolución? Y hemos visto el problema que tiene Jesús según lo que conteste. Pues ya hemos visto una pregunta revolucionaria. O dicho de otra manera, le están preguntando a Jesús, oye, ¿vienes a hacer la revolución? Pero en segundo lugar vamos a ver una respuesta revolucionaria. Vamos a mirar un poquito la respuesta de Jesús a esta pregunta trampa. Pero Jesús, versículo 15 de nuestro texto, sabiendo que fingían, les replicó, ¿por qué me tendéis trampas? Traedme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Y esa frase tan famosa, dadle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Y aquí cuando digo una respuesta revolucionaria, aquí sí que quiero decir que es una respuesta totalmente nueva a la pregunta. La primera es que vienes a hacer la revolución, pero la respuesta de Jesús es revolucionaria porque contesta a la pregunta de una manera que nadie en la historia ha contestado. Y hay que entender, y esto lo vamos a ir viendo ahora en los siguientes minutos, porque algunas personas leen la respuesta por encima y se quedan decepcionados. Porque dicen, un momento, aquí Jesús hace lo que hace cualquier líder, cualquier persona que le hacen una pregunta controvertida. Ni sí ni no. ¿Cuántas veces escuchamos a personas que les hacen una entrevista, oye, ¿tú qué crees de esto? O si llegas al poder vas a hacer lo otro. Y salimos de ahí y dicen, pero si no has dicho nada. Has dicho que sí, que no. Y quedamos frustrados porque no sabemos lo que realmente piensan. Y algunas veces leemos la respuesta de Jesús por encima y decimos, es que no ha dicho nada. No ha dicho ni sí ni no. Pero eso es porque no entendemos la respuesta bien. ¿Habéis notado que al final la gente, al escuchar la respuesta, no quedaron frustrados ni decepcionados? Y se quedaron admirados de él. Los que escucharon la respuesta y los que habían hecho la pregunta entendieron perfectamente lo que significaba la respuesta de Jesús. Por eso no quedaron decepcionados, sino admirados. Y creo que es importante, como cristianos, que veamos al menos, podríamos mirar muchos matices, pero al menos 3 cosas que hace Jesús con esta pregunta trampa. Porque, como digo, muchas veces hay gente que cuando queremos presentarles el Evangelio quieren hablar de cualquier otra cosa y siempre, hoy en día, se mete la política. Jesús, entonces, ¿a quién votaría? Jesús, ¿qué sistema político apoya? Para que luego nos puedan encasillar. Yo ya sabía.
Y es una pregunta trampa. Es una pregunta trampa para no hablar del Evangelio de verdad, y es una pregunta trampa porque entonces nos intentan encasillar. ¿Qué hace Jesús ante esta pregunta complicada y controvertida? Pues en primer lugar, no simplifica la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues miremos la pregunta. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Le están diciendo a Jesús, aquí solo hay dos respuestas. Sí o no. Sí está permitido o no está permitido. Y hoy en día, en el mundo, la gente quiere respuestas sencillas. Sí o no. Y Jesús sabe que el mundo en el que vivimos no es tan simplista. Y quiero que se me entienda bien esto, ¿vale? Porque algunas veces convertimos la Biblia y las palabras de Jesús en algo que nunca fue, o su propósito no fue ese. Queremos, ante cualquier situación, mirar la Biblia y decir, vale, ¿es sí o no? Y quiero que se me entienda bien esto, ¿vale? Porque hay algunos que estáis pensando, un momento, Michael, te estás viendo un poquito aquí, de todo depende. Un poquito relativista. No. Dejadme explicarme bien. Hay ciertas cosas que Jesús deja claro que sí y no. Cuando Él habla de cómo restablecer la relación con Dios, ¿es sí o no? Siguiente versículo. Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ay, Jesús lo deja claro, hay dos caminos. O vais por mí y lleva la vida, o seguís vuestro propio camino que lleva a la muerte y la separación de Dios. ¿Es un sí o un no? Jesús no es relativista. Pero vamos a mirar otra pregunta. Y los que habéis estado estudiando Corintios en el culto del viernes durante los últimos años, os acordaréis de esta pregunta. 1 Corintios 8:1. La iglesia de Corinto le pregunta a Pablo, oye Pablo, cuando voy al mercadillo y voy a comprar la carne, hay carne ahí en el mercadillo que ha sido sacrificado a los ídolos en el templo la noche antes. Pero como les ha sobrado, lo han llevado al mercadillo para venderlo. Y le preguntan, ¿un cristiano puede comprar y comer esa carne, sí o no? Y es una pregunta fácil. Sí se puede, no se puede. Pero los que os acordáis, veréis, hemos visto que Pablo, o el Señor por Pablo, contesta esta pregunta en 3 capítulos. Y dices, Pablo, te has complicado un poquito, ¿no? Es sí por esto, o no por esto. Pero lo desarrolla porque dice, depende en algunos momentos. Hay momentos que no pasa nada. Pero hay otros momentos, por amor al hermano o por testimonio, que no. Y si volvemos a nuestro texto, Jesús aquí no está diciendo ni sí ni no. No está simplificando. Ellos buscaban la respuesta, ¿sí o no? Y Jesús dice, no seáis tan simplistas. El mundo es más complicado que eso en algunos momentos. En otras cosas, desde los espirituales, no. Pero esto no es tan, sí, hay que pagarlo, no hay que hacer la revolución, no, no hay que pagarlo, hay que hacer la revolución. Y esto es un ejemplo para los cristianos de hoy en día. Cuando nos preguntan acerca de estas cosas, no seamos simplistas. Por desgracia, hay personas que dicen, Jesús hoy en día sería de este partido o apoyaría a este sistema. Como cristianos no tenemos derecho a ponerle en la boca de Jesús palabras que Él no dijo. No simplifiquemos, porque si simplificamos, caeremos en la trampa que nos ponen. La segunda cosa, y aquí lo de simplificar sí que pasa, pero creo que la mayoría de los cristianos hoy en día caemos en el segundo error. En la segunda cosa que hace Jesús, si pasamos, es que no es complaciente. ¿Qué quiero decir con que no es complaciente? Estoy usando la palabra complacencia en el sentido de decir, esto no tiene nada que ver con nosotros.
Nosotros no nos metemos en estas cosas. Vemos la respuesta de Jesús. Y ahora desarrollamos lo que quiero decir con esto. Él pide una moneda romana, un denario. Y en la moneda romana había, es como muchas veces como nuestros céntimos aquí en España. ¿Qué hay en las monedas españolas? La cara del rey. ¿Vale? En la mayoría de los países, si hay un rey, pues en la moneda está la cara del rey. Pues eso pasaba en tiempos romanos. Dice, ¿de quién es esta imagen? Pues del César. Y en esa época el César se llamaba Tiberio. Pero había una inscripción en esas monedas también que dice, César Tiberio, el nombre del César, hijo de Dios Augusto y sumo sacerdote. Básicamente la moneda dice, yo soy rey, soy hijo de Dios y soy el sumo sacerdote. Eso es lo que vemos en esa moneda. Entonces, Jesús dice, la primera parte, dadle pues al César lo que es del César. Y hay muchos matices en esta respuesta, pero solo quiero resaltar el primero. No hemos de ser complacientes. Entre otras cosas, cuando Jesús dice, dad al César lo que es de César, si tenemos esto en cuenta con el resto de la Biblia, deja claro que los cristianos tenemos responsabilidades para con este mundo. Habían otros grupos religiosos y políticos en la época de Jesús, no solamente los fariseos y los herodianos. Había un grupo que se llamaban los esenios. Y ellos también habían visto lo mal que iban las cosas. Dice, es que los esenios decían, los judíos no están siguiendo a Dios de una forma correcta. Y encima han venido los romanos y nos están pidiendo que pagamos los impuestos. Como está la cosa tan mal, ¿sabes qué vamos a hacer? No vamos a salir de la comunidad, de la sociedad. Vamos a ir al desierto, vamos a formar una comunidad ahí, vamos a ser los buenos y vamos a esperar que Dios venga y eche a los romanos y restablezca el culto como tiene que ser. Y obviamente ellos no pagaban sus impuestos. Yo estoy aquí solo. Y una de las cosas que hemos hecho los cristianos occidentales es espiritualizar las cosas tanto que se nos olvida que aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Porque cuando hablamos de estos temas, decimos, no, Michael, acuérdate lo que dijo Jesús, que su reino no es de este mundo, es un reino espiritual. Y lo conocemos, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Juan capítulo 18 y el versículo 36. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios siervos pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Ya está, esto no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros como los esenios, trabajando las cosas espirituales. Y ya está. No nos hemos ido al desierto. Pero nos hemos encerrado en nuestras iglesias, estudiar la Biblia y esperar que el Señor vuelva. Y eso no lo dice el Señor en su palabra. Que el reino sea un reino espiritual no significa que ese reino no debe tener manifestaciones en el mundo en el que vivimos. ¿Qué dice el Señor? Somos sal y luz. Somos luz. O el Señor nos da luz para hablar su palabra, mostrar el camino. Somos sal. ¿Qué hacía la sal? Evitar que la maldad, en la antigüedad, antes de las neveras, se ponía sal en los alimentos. ¿Para qué? Para que no se pudriera. No estamos llamados a encerrarnos en nuestras iglesias. No somos llamados a ser esenios y decir, bueno, está todo tan mal, venimos aquí. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Recordemos el juicio de las naciones, Mateo 25, los versículos del 34 al 40. Jesús vuelve y juzga a las naciones. Y dice así, entonces dirá al rey a los que están a su derecha, venid vosotros a quienes mi Padre ha bendecido, recibid vuestra herencia
el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me disteis alojamiento, necesité ropa y me vististeis, estuve enfermo y me atendisteis, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o falta de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá: os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, por mí lo hicisteis. No estamos hablando de salvación por obras aquí. Pero el Señor está diciendo: si pertenecéis a mi reino, si yo vivo en vosotros de una forma espiritual, tendrá consecuencias prácticas. ¿Habéis notado que no dice: oye, venid conmigo los que habéis ido a todos los cultos los domingos? Venid conmigo los que habéis leído de Génesis a Apocalipsis 40 veces. Venid conmigo los que no habéis olvidado de orar cada día. Y no digo que esas cosas sean malas, son necesarias. Pero si nos quedamos con eso y no estamos teniendo un efecto práctico en nuestra sociedad, no estamos cumpliendo lo que el Señor nos pide. Y de esa forma, el reino espiritual del Señor se muestra cuando no nos quedamos callados ante la injusticia. Cuando proclamamos que una cosa es buena. Si aprueban una ley que es buena, oye, apoyémosla. Si es mala, digamos, eso no es la voluntad del Señor. No importa quién lo apruebe o quién no lo apruebe. Hemos de participar en cosas que son de ayuda a nuestra sociedad. Visitar a los enfermos, dar ropa a la gente que lo necesita, alimentar a los pobres. Podemos hacer muchas cosas, recogida de elementos como hemos hecho, pero muchas otras cosas, visitar a personas. Jeremías 29, los versículos del 4 al 7, me encantan estos versículos, porque explican una parte de la historia de Israel que son conquistados otra vez, esta vez por los babilonios. Y los babilonios no son como los romanos. Los babilonios dicen: oye, no os vais a quedar viviendo en vuestra tierra, os voy a llevar a nuestra ciudad y vais a vivir ahí. ¿Y qué les dice el Señor? Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construid casas y habitadlas, plantad huertos y comed de su fruto, casaos y tened hijos e hijas, y casad a vuestros hijos e hijas para que a su vez ellos os den nietos. Multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y sobre todo el versículo 7, además buscad el bienestar de la ciudad a donde os han deportado y pedid al Señor por ella, porque vuestro bienestar depende del bienestar de la ciudad. No les está diciendo: oye, quedaros en vuestras casas y en vuestras sinagogas hasta que yo destruya a estos babilonios malos. No, no. Orad por ellos. Buscad su bienestar. Nos tiene que sorprender alguna vez, y vuelvo otra vez a un tema que he estado tratando desde el inicio del año: el avivamiento, el efecto que tenemos sobre la sociedad. ¿Nos tiene que sorprender que como iglesia muchas veces no tenemos efecto sobre la sociedad? Pero si no estamos en la sociedad, estamos encerrados en nuestras iglesias. No estamos ni predicando con palabras ni con acciones. Recordemos lo que dice 1 Juan capítulo 3 y el versículo 18. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y os pongo un ejemplo. En los siglos 2 y 3 de nuestra era, aún en el Imperio Romano, el cristianismo creció de una forma espectacular. De tal manera creció el cristianismo en esos 150 años que pasó de ser una religión perseguida por los romanos a ser la religión oficial del Imperio Romano. ¿Qué pasó en esos años para que creciera tanto? Hay muchos matices, pero tanto historiadores cristianos como no cristianos apuntan a una cosa. En esos 150 años hubo varias plagas en el Imperio Romano, pandemias. Y en las ciudades morían la gente a millares. ¿Y qué hacía cuando entraba la plaga en la ciudad? La gente salió corriendo.
el confinamiento que conocíamos también, pues entonces se salía de la ciudad y se iba al campo. Salieron todos, pero se quedaron en la ciudad los cristianos, cuidando de los enfermos. Y no solamente cuidando a los enfermos, muriendo con los enfermos, porque muchos cristianos en esa época pillaron esa enfermedad. Cuando acabaron las plagas y volvieron los romanos, a partir de ahí, la gente ya no iba a los templos paganos, a donde siempre habían ido, porque les había defraudado. Porque los primeros que habían salido corriendo eran los sacerdotes paganos, y los que se habían quedado eran los cristianos. Y la gente comenzó a interesarse, porque veían que lo que habían dicho los cristianos, lo que habían hablado durante tantos años, lo ponían en práctica. Mientras que los sacerdotes paganos, que hablaban mucho, al primer problema habían salido corriendo. Hemos de hablar, hemos de predicar la palabra, pero hemos de predicarlo con la boca y con las acciones. No seamos complacientes. Y por último, en este punto de la respuesta, no seamos simplistas, no digamos, esto no tiene nada que ver con nosotros, eso nosotros aquí en la iglesia hacer lo nuestro. Jesús tampoco da la primacia a la política o a los líderes humanos. Dice, dadle a César lo que es de César. Tenemos responsabilidades con esta sociedad, hemos de pagar nuestros impuestos, sí, hemos de ayudar, hemos de implicarnos en esta sociedad, pero dice, y a Dios dadle lo que es de Dios. Lo que es de César es fácil. La moneda, ¿qué cabeza llevaba? César. Pues ya sabemos que es suyo. ¿A Dios qué le tenemos que dar? ¿Qué lleva la imagen de Dios? Pues eso lo vemos en el primer capítulo de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo, hagamos el ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Tú y yo pertenecemos a Dios. Cada ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos la imagen de Dios. Entonces, a César su moneda, pero cada ser humano su vida a Dios. Todo líder humano durante toda la historia, en los que os gusta la historia, sabéis que todo líder humano, sobre todo los reyes antes, decían, derecho divino, yo he sido puesto por Dios y a mí nadie me lleva la contraria. Os sometéis a mí. Hoy en día no se llama derecho divino, pero la gente sigue diciendo, oye, no se cuestiona nada de lo que dice esta persona. Y si no, mal, eres de los otros, te cancelamos, como se dice hoy en día. Y el Señor está diciendo, a ninguna persona humana le entregamos nuestra vida. A César lo que es de César, su dinero, dáselo a César. Pero tu vida lo entregas a Dios. Como cristianos no podemos entregarnos, y por desgracia algunas veces lo hacemos, a ningún partido político, ninguna filosofía humana, ningún sistema político. No, porque eso no es lo que pide el Señor. Entregamos nuestra vida a Dios y le obedecemos a Él sobre todas las cosas. Y los apóstoles esto lo tenían claro. Volvemos a Hechos capítulo 5. Las autoridades, como hemos dicho al principio, estaban ahí diciendo, oye, ¿cómo callamos a estos? Que están predicando a Jesús. Hemos matado a Jesús, pero el problema no ha desaparecido. Y les dicen, os dejamos ir, pero ya no podéis seguir predicando. ¿Y qué hacen los apóstoles? Siguen predicando. Y llega un momento que las autoridades judías le vuelven a llamar a los apóstoles, Hechos capítulo 5 y el versículo 28 dice, terminantemente os hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, vosotros habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y os habéis propuesto echaros la culpa a nosotros de la muerte. Oye, callaros, callaros. Que nosotros somos aquí las autoridades y os mandamos que os calléis. ¿Y qué contestan los apóstoles?
es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Nosotros, como cristianos, no nos entregamos a ningún sistema, ninguna persona. Nos entregamos a Dios. Y ese sistema o persona, si lo está haciendo bien, decimos, ¿cómo haces con la voluntad de Dios? Correcto. Pero cuando ese sistema o esa persona hace las cosas mal, como nos hemos entregado a Dios, denunciamos eso también. A César lo que es de César. Pero ningún ser humano tiene, o ningún sistema humano tiene que sustituir a Dios. Tengamos cuidado con eso. Entonces ya hemos visto esa respuesta revolucionaria que hizo que Jesús no cayera en la trampa. No fue simplista. No fue complaciente y dijo, esto no tiene nada que ver conmigo. Y tampoco dijo, esto es lo más importante. Dijo, no, nos debemos a Dios. Cuando nos hacen estas preguntas trampa, para encasillarnos y decir, ya lo sabía, sigamos el ejemplo de Jesús, no seamos simplistas. Tampoco seamos complacientes. Y dejemos claro siempre que nuestra última autoridad es el Señor que está sobre todos los gobernantes y todos los sistemas políticos. Y vamos a parar ahí, solo nos queda un punto más, no os preocupéis, el último punto es el más corto. Pues vamos a ir acabando ya, porque realmente el último punto es la conclusión, pero es el punto más importante. Hemos visto, en primer lugar, que a Jesús le están preguntando, ¿vienes a hacer una revolución? En segundo lugar, hemos visto cómo contesta esa pregunta para no caer en la trampa. No fue simplista, no fue complaciente, pero dejó claro que el Señor es a quien debemos toda nuestra honra. Pero como digo, lo que habla Jesús es una revolución revolucionaria. Recordemos al principio, la estaban preguntando, oye, ¿tú eres un nuevo Judas el Galileo? ¿Vas a hacer una revolución como hizo Judas el Galileo? Y lo que estamos viendo es que Jesús no es un revolucionario como Judas el Galileo. Pero eso no significa que no quiera hacer una revolución en las vidas de las personas. No una evolución, no mejorar un poquito, sino cambiar totalmente las vidas de las personas. Y hay una cosa que es interesante, y esto me gustó cuando lo estaba preparando. Un comentarista dijo, Jesús no vino a sustituir al César. ¿En qué sentido? No vino a decir, oye, si yo soy el rey las cosas irán mejor. No, vino a cambiar totalmente las cosas. ¿Y cómo lo cambió? Pues vamos a ir a unos versículos que encontramos en el Evangelio de Lucas. No os preocupéis, no vamos a estudiarlos en profundidad porque si no sí que estaríamos aquí toda la tarde. Pero vamos a leer Lucas capítulo 6 y los versículos del 20 al 26. Dice así. Jesús, entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, dichosos vosotros los pobres, porque el reino de Dios os pertenece. Dichosos vosotros que ahora pasáis hambre, porque seréis saciados. Dichosos vosotros que ahora lloráis, porque habréis de reír. Dichosos vosotros cuando os odien, cuando os discriminen, os insulten y os desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en aquel día y saltad de gozo, pues os espera una gran recompensa en el cielo. Daos cuenta de que así trataron a los profetas, los antepasados de esta gente. Versículo 24. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque sabréis lo que es pasar hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque sabréis lo que es derramar lágrimas. Ay de vosotros todos, cuando todos os elogien, daos cuenta de que así trataron a los falsos profetas de los antepasados de la gente. Y es interesante, y aquí estoy siguiendo un comentarista, que dice que en estos versículos Jesús resume 4 valores que todo ser humano buscamos y estamos luchando por estas cosas constantemente. ¿Cuáles son esos 4 valores? Pues en primer lugar, el poder. Ay de vosotros los ricos. ¿Qué te trae el dinero? Pues poder.
En segundo lugar, el éxito. Ay de vosotros los ricos. ¿Cómo medimos el éxito en nuestro mundo? El dinero. Todos estamos buscando poder y éxito. También estamos buscando confort. Ay de vosotros que os sentís saciados. Ay de vosotros los que os reís. Quizás hay gente que dice, hombre, yo tampoco quiero tanto dinero, pero quiero vivir bien. Poder comer y reír y vivir una vida tranquila. Confort. Y la cuarta cosa es el reconocimiento. Ay de vosotros que os elogien. Qué bien lo haces, Michael. Y en un sentido, todo ser humano está luchando por estas cosas. Por poder, por éxito, por confort y por reconocimiento. Y nuestras decisiones muchas veces, o yo diría siempre, están tomadas para conseguir estas cuatro cosas, y si a otra persona no las tiene, le menospreciamos. Ay, este no tiene tanto éxito como yo. No tiene tanto dinero, no tiene tanto poder, no tiene tanto confort o reconocimiento. ¿Y sabéis cuál es el problema de todas las revoluciones humanas durante toda la historia? Que no han cambiado estos valores. Todas las revoluciones en este momento tienen estos valores estas personas, se los vamos a quitar y se los vamos a dar a otros. Es una lucha constante. Todas las revoluciones, todas las filosofías humanas, es una lucha para decir, oye, yo que los tengo, me los quedo, yo no lo voy a repartir a nadie, y otra persona que está diciendo, no, yo lo quiero. Y vemos constantemente que es una lucha, no para cambiar los valores, sino cambiar de lugar los valores. Un comentarista que sigo dijo, cada revolución humana no ha cambiado los muebles, ha cambiado los muebles de sitio. Y si tú tienes un sofá que se está cayendo a trozos y está carcomido, no importa si lo tengas a la izquierda o a la derecha, seguirá siendo un sofá carcomido, que no sirve. Pero Jesús, y recordemos, César, ¿qué es? Rey, hijo de Dios, sumo sacerdote. Es lo que decía él en su inscripción. ¿Os suena? Jesús no es rey, no es hijo de Dios, no es el sumo sacerdote, pero es esas cosas y mucho más, sin ninguno de esos valores al cual le damos tanta importancia a los seres humanos. A ojos humanos Jesús no tenía poder. Compáralo con César. Jesús, ¿dónde está tu ejército? Estos 12, pescadores, gente sin estudios. ¿Qué poder tenía humanamente hablando? ¡Sin éxito! Al final de su ministerio, la mayoría de la gente que le seguía le abandonaron o volvieron en su contra y dijeron crucificarle. ¿Dónde estaba su éxito? ¿Habéis notado una cosa cuando Jesús dice tráeme una moneda? Lo lógico hubieses dicho, mira, aquí hay una... Es que Jesús no llevaba ni el denario, ni la moneda más pequeña. Sin confort. Jesús nació en un pesebre. Vivió en Nazaret, un pueblo pobre, en una familia pobre. Y en su ministerio dijo, es que no tengo ni dónde ponerme la cabeza. Y sin reconocimiento, como hemos dicho, la mayoría de la gente le rechazó. En el libro de Hechos, al principio, no encontramos los 5.000 que comieron ese día. Encontramos a 120 personas. 3 años de trabajo, parece un fracaso total. ¿Dónde está tu reconocimiento? Pero Jesús es el verdadero rey, el verdadero hijo de Dios, el verdadero sumo sacerdote, porque Él hace una revolución en nuestras vidas, olvidándonos de esos valores. Dice, no necesitas ese poder humano, no necesitas ese éxito humano, no necesitas el confort, no necesitas ese reconocimiento, porque Jesús hizo su ministerio no con esos 4 valores. Voy a poner 2 versículos que resumen, podríamos poner mucho más, pero solo vamos a poner 2 versículos. En primero, Jesús dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió.
Y esta es la voluntad que me envió, que no pierda nada de lo que me ha dado, sino que resucite en el final del día. Mi valor, no esos 4 valores, es hacer la voluntad de Dios, de mi Padre. Y la voluntad se explica un poquito en el versículo 39, pero vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre, Jesús mismo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios mismo, ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por eso he dicho antes que la predicación del Evangelio tiene que ir mano a mano con este tipo de vida. Hemos de quitarnos, los cristianos en primer lugar, pero a todo el mundo, hemos de quitarnos esos ídolos que hay en nuestra vida, ese deseo de poder, de éxito, de confort y reconocimiento, y dejar que el Señor reine en nuestras vidas. Solo entonces, si aceptamos que Jesús entre en nuestras vidas, y no solamente sea nuestro Salvador, sino también nuestro Señor, seremos capacitados de vivir, no guiados por el poder, el éxito, el confort, el reconocimiento, sino por la voluntad de nuestro Padre, servirnos los unos a los otros. Voy a acabar con unos últimos versículos. Me encantan estos versículos. Están en el Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia. Es el libro de Ezequiel, capítulo 36, y el versículo 25 dice así. Dios hablando a su pueblo y a toda la humanidad que quiera aceptarle como Salvador. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os limpiaré de todas vuestras impurezas e idolatrías. Es que solo es el Señor, al entrar en nuestra vida, que va a limpiarnos de esos ídolos, de deseo de poder, de éxito, de confort, de reconocimiento. Pero no se queda ahí. No solamente derroca esos ídolos, sino dice, y os daré un nuevo corazón, y os infundiré un espíritu nuevo. Os quitaré ese corazón de piedra que ahora tenéis, y os pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros, y haré que sigáis mis preceptos y obedezcáis mis leyes. Entrará en nuestra vida, y no solamente destruirá esos ídolos, sino nos capacitará para vivir como Él vivió. Como digo, todas las filosofías y sistemas humanos es una lucha para que yo me quede con lo que ya tengo y que no me lo quite otra persona, o que otra persona quite lo que yo tengo. Por eso la revolución de Jesús es revolucionario, porque derroca esas cosas. No los necesitáis. Ninguna otra revolución en la historia ha hecho ni hará lo que ha hecho Jesús. Estudiar la historia, las hemos probado todas. Y seguimos luchando después de miles y miles de historia humana, luchando para quedarnos con nuestros ídolos o quitar esos ídolos de poder, éxito a otras personas. Es hora de dejar que Dios nos cambie por dentro. Es hora que nos quite esos ídolos que han traído tanta injusticia y dolor en este mundo y nos dé un nuevo corazón. Y como he dicho al principio, entramos en periodo electoral. Ninguno de los que se presentan a las elecciones están prometiendo esto. Ninguna revolución ha prometido esto. Jesús es revolucionario, si lo queréis decir, sí. Pero es un revolucionario que revoluciona totalmente todas las revelaciones. Las hemos probado todas. Es hora de dejar que Jesús entre en nuestras vidas. Si somos cristianos, que entre de verdad y derroque esos ídolos. Y si no somos, que entre y acabe con esos ídolos y haga la revolución. Como cristianos, si nos preguntan en las próximas semanas, si nos hacen esta pregunta trampa, hagamos lo que hizo Jesús. No seamos simplistas, no seamos complacientes. No demos la primacia a estas cosas. No caigamos en la trampa. Pero cojamos la pregunta y usemos esa pregunta para evangelizar y decir, hay otra revolución que es totalmente revolucionaria. Pues que el Señor nos ayude. Amén.
Thank you.